Bien, buenas noches a todos. Una vez más acá, en la clase de los jueves. En la última clase sobre la vida y la historia del rey David, que en realidad es la historia de todos nosotros. El rey David es el padre de la dinastía davídica, donde comienzan los reyes de Israel. Si bien existió antes el rey Shaul, pero como una casa, como una monarquía hebrea, empezó con el rey David y siguió hasta el último rey que nosotros estamos esperando, al Mashiach, que va a ser también de la casa del rey David. Esta clase, que es la última de esta serie de clases, un momento, voy a silenciar a todos. Ok, bien. Esta clase, que es la última de esta serie, no quiero enfocarme mucho en el final de la historia, si bien lo voy a dar porque es lo que estoy dando, la historia del rey David. No voy a entrar en detalles en lo que siguió desde la última clase, que fue la revuelta de Absalom, su hijo, sino me quiero enfocar mejor en lo que nos dejó el rey David, en lo que nos dejó a nosotros más allá de toda la enseñanza y toda la historia de cómo él hizo fuerte su reino y cómo él ensanchó y amplió las fronteras de Israel y cómo lo dejó el reino en manos de su hijo Shlomo, del rey Salomón. Más allá de todo esto, me quiero enfocar hoy en dos temas. En el tema tan importante y tan especial del libro del Tehilim y del libro del Tehilim, y también cómo desde sus palabras el rey David ya había profetizado la llegada del Mashiach, cómo iba a ser la era del rey Mashiach. Bueno, entonces vamos a empezar. El dulce cantante de Israel, hoy vamos a ver dónde está esa frase, por qué a David se lo llamaba Neim Zmirot Israel, el dulce cantor de Israel, cantante de Israel, por bueno, todos los cánticos y las poesías y los rezos, todo lo que él puso en el libro del Tehilim, pero vamos a ver hoy dónde está la fuente de todo esto. Pero antes, vamos a ir un poco, vamos a seguir la historia de la semana pasada, después de que David vuelve a ser nombrado rey de todo Israel, después de la revuelta de Absalom, después de que Joab ben Tzruya, su general, el general de todo su ejército, después de que asesina a su hijo Absalom, después de que David llora por él, se lamenta por él, le dio un mensaje también a todo el pueblo, que dentro del pueblo de Israel no debe haber pelea entre hermanos. Entonces el rey David se prepara para cruzar de vuelta el río Jordán, cruzar el Jardén. Él estaba en lo que es hoy en día Jordania, y él tiene que volver a Jerusalén, que es la ciudad donde él puso como capital, él nombró capital de Israel, y para eso llega cuando escuchan que Absalom había sido derrotado. El reino de Israel, las 10 tribus de Israel envían representantes para volver a nombrarlo a David como rey, y dicen, David venció a Absalom, David venció a los Pelishtim, a los filisteos, David es una persona fuerte, David es un rey importante, entonces nosotros queremos hacerlo pasar a David el río Jordán. Se ve que había en ese momento todo un símbolo de quién lo iba a acompañar a David, quién lo iba a a hacer cruzar a David el río Jordán. El que lo hacía cruzar a David el río Jordán, en cierto modo eran los que lo estaban proclamando de vuelta como rey de Israel. Entonces todos van al encuentro de David, y ahí de repente el Naj nos empieza a nombrar un montón de gente. Viene, bueno, además del pueblo de Israel, viene, por ejemplo, Shim'i ben Gerá. Si ustedes se acuerdan, Shim'i ben Gerá, cuando David se estaba escapando de Absalom, él lo insultó, lo apedreó, le dijo, Ben Blial, sos una persona detestable, y un montón de cosas feas. En ese momento, Abishai ben Tzruya, uno de los generales de David, quiso matarlo, y David le dijo que no. David dijo, por algo debe ser. Seguramente esos insultos vienen de Hashem, son insultos que los merezco.
Bueno, ahora de repente viene Shimí Ben Gerá y se le arrodilla a David y le dice, David, por favor, perdóname, yo sé que estuve mal y yo pequé contra vos, en contra tuyo, por favor no me hagas nada. ¿Quién sale ahí con la espada en mano para hacer justicia? De vuelta, el hijo de Tzruyá, esta vez Abishai. Acuérdense que Abishai y Joab, los dos generales eran hermanos, hijos de Tzruyá. Y le dice a David, déjame que lo decapito. Entonces David le dice, pará. Hoy es un día de fiesta, hoy estamos alegres, hoy estamos contentos. Basta de guerra, basta de sangre, basta de matanzas. Hoy estamos volviendo a Jerusalén, hoy viven todos, hoy estamos todo el pueblo de Israel juntos, hoy estamos todos reunidos, estamos de fiesta. Se volvió a unir Israel, se volvió a unir el reino. Entonces ahí de esa manera le promete a Shimí Ben Gerá que no le iba a hacer daño, por lo menos él estando en vida no iba a hacerle daño. Otro que va al encuentro de David era de vuelta Tzibá, aquel esclavo del rey Shaul, que lo había dejado a Mefiboset, al hijo de Jonatán, nieto de Shaul, lo había dejado abandonado en Jerusalén y fue al encuentro de David. Después también el Naj, si bien no cronológicamente, pero también nos habla de un encuentro de Mefiboset, de ese nieto de Shaul, hijo de Jonatán, a quien David tanto amaba y quería. Va al encuentro de David cuando David llega a Jerusalén y le dice, David le dijo, ¿por qué no viniste hasta ahora? Entonces Mefiboset le dice, ¿cómo voy a ir si yo soy lisiado? Si no me llevan, yo no puedo ir. Entonces David le dice a Mefiboset, no te preocupes, la mitad de todo lo que tiene Tzibá, todo lo que le había dado, la clase anterior lo nombramos, todos los campos que yo le había dado al sirviente de Shaul y a tu sirviente se van a dividir mitad vos y mitad él, y con eso David se sacó de encima ese problema. Pero después, ustedes ven ahí entre los títulos, la revuelta de Sheba Ben Bichri. Resulta que el pueblo de Israel es terco muchas veces y nos gusta discutir. Y resulta que se armó una discusión entre Israel, el reino de Israel, las 10 tribus de Israel, y el reino de Yehudá al que pertenecía David Amelech. David había mandado a los Kohanim a llamar a su gente, a la gente de Yehudá, diciéndoles, ¿qué esperan para venir al rey, para hacerlo cruzar el Jordán, para proclamarlo de vuelta como rey? Entonces la gente de Yehudá se acerca y va, todos van a David a hacerlo cruzar el Jordán, pero de repente ahí también habían miles de personas de Israel, de las tribus de Israel, que también querían hacer cruzar a David el río Jordán, el Jordán. Entonces vienen las 10 tribus de Israel y le dicen a los de Yehudá, ¿por qué ustedes se adueñan del rey? Si nosotros somos más, nosotros somos 10, ustedes son solamente la tribu de Yehudá. Entonces Yehudá le dice, pero ¿acaso nosotros estamos exentos de impuestos porque el rey es de nuestra tribu? ¿Acaso el rey nos está dando a nosotros regalos? Simplemente queremos hacerlo cruzar el Jordán y proclamarlo como rey, porque David es nuestro, de nuestra familia, es de Yehudá. Y así tuvo más peso, nos dice el Naj, el argumento de Yehudá, más que el argumento de Israel. Y Yehudá termina cruzando a David el Jordán, y en ese momento, en ese lugar, había una persona de Binyamin, una persona de Israel, o sea, una de las tribus de Israel, que se llamaba Sheba Ben Bichri. Y cuando vio eso, levantó ahí, hizo sonar el shofar y dijo, atención, Israel, nosotros no tenemos lugar y no tenemos parte en el hijo de Ishai, despectivamente. David no lo llamó en el rey ni en David, sino en el hijo de Ishai. Cada uno que vuelva a su casa, o sea, es decir, abandonamos al rey y que David sea rey de Yehudá y no de Israel. Y en eso empieza a hacer un tipo de revuelta, Sheba Ben Bichri, no duró mucho. Algunas personas de Israel o muchas personas se unieron a él y él, sabiendo que David tenía un ejército muy fuerte y para armarse, agarró y se fue y se escapó para el norte. Pero David siguió su camino y llega a la ciudad de Jerusalén. En el camino se encuentra con Barzilai Aguiladí, que lo había ayudado, le había dado de comer a él y a todo su ejército cuando él se estaba escapando de Absalom. David le dice, venite conmigo a Jerusalén. Barzilai le dice, ya tengo 80 años yo, ya que voy a ir a Jerusalén, ¿para qué? Déjame estar en mis tierras
en mi casa, en mi lugar, llévate en lugar mío, llévate a mi hijo, y así David llega a Jerusalén de vuelta, siendo proclamado rey de todo Israel. Pero había ahí un problemita que era Sheba ben Bichri. Entonces David, a diferencia de lo que había hecho su hijo Absalom, si se acuerdan ustedes, Hushaya Erki, la clase pasada, le había dicho, le había aconsejado al rey de armarse y no atacarlo directamente a David, sino esperar para reclutar un buen ejército, etc. David sabía que esa era una mala táctica y cuanto más tiempo le iba a dar a Sheba ben Bichri, mejor armado iba a estar, más ejército iba a tener y el problema se iba a poner mucho más grave. Además, como le dijo David a su ejército, Sheba ben Bichri va a terminar llegando a algún tipo de fortaleza y para derribar una fortaleza se necesita mucha muerte, y él no quería, David ya estaba cansado de guerra, ya estaba cansado de muertes. Entonces les dice, fíjense ustedes qué interesante, que bueno, acá en el medio, ustedes recuerden que Joab violó la orden del rey y asesinó al hijo del rey Absalom, y después le dijo al rey, levantate, y le habló fuerte. Entonces David le hizo caso, pero decidió destituirlo y puso en su lugar como general de todo el ejército, como jefe de todo el ejército, como ministro de seguridad. ¿A quién puso? Al ministro de seguridad de su enemigo, en realidad hijo, Absalom. Absalom tenía a Amasa ben Yeter, Amasa era el general de su ejército. Vino David y para mostrar que él no tenía nada en contra de ellos, él no tenía nada en contra de Israel, él decidió destituirlo a Joab, que se lo quería sacar de encima, y ponerlo como jefe a Amasa ben Yeter, o sea, al general del ejército enemigo. Cuando llegan a Jerusalén, David le dice a Amasa, tenés 3 días. 3 días te doy para reclutar al ejército, para ir y salir en contra a buscarlo a Sheba ben Bichri. Amasa se retrasó, y cuando David vio que Amasa se retrasó, agarró y le dijo, escuchen bien, a Abishai ben Tzruya, le dijo al hermano de Joab, le dice, vení Abishai, agarrá al ejército, agarrá a los hombres y andá detrás de Sheba ben Bichri. Sigue el pasuk, el versículo siguiente a esa orden, a ese pedido del rey, dice, y agarró Joab a sus hombres y fue detrás de Sheba ben Bichri. De repente aparece de vuelta Joab, David se lo quiere sacar de encima y él vuelve y una y otra vez, y él se mete y él va, bueno, salen toda la gente de Joab con Abishai, todos los giborim, los grandes, los fuertes, los fortachones de David, del ejército de David, y en un momento, en la mitad del camino, se encuentran con Amasa. Con Amasa, de repente se lo encuentran a Amasa, y viene Joab, deja caer su espada al piso, y lo va a abrazar a Amasa, y cuando lo abraza, sin que Amasa se dé cuenta, y sin que él darle chance de defenderse, agarra la espada con la mano izquierda y lo mata a Amasa. Claro, Joab dijo, en ese momento, él fue en contra del rey, él merece la muerte. El rey lo mandó, le dijo, en 3 días tenés que estar acá de vuelta, y Amasa no estuvo presente después de 3 días, entonces violó la palabra del rey y merecía la muerte. Pero recuerden también que Amasa David había destituido a Joab y lo había puesto a Amasa en su lugar. Es decir, capaz que había ahí un poco de celos, de envidia, no sé. Los comentaristas hablan bien de Joab, dicen que David al final, por una orden que le dio a Shlomo, hizo que Joab merezca el Gan Eden, que Joab vaya al paraíso, porque en definitiva Joab también defendió a Israel, defendió al rey, y más allá de esa espada, de ese gatillo fácil, Joab siempre quiso el bienestar del reino, el bienestar del rey y del reino de Israel. Pero bueno, la historia cuenta que Joab llegan hasta casi Metula, al norte de Israel, llegan a una ciudad donde se estaba escondiendo, una fortaleza donde se estaba escondiendo Sheba ben Bichri, y cuando estaban ya dispuestos a conquistarla, a entrar, aparece de repente una mujer jajamá, una mujer sabia, y pide hablar con Joab. Y la mujer sabia le dice a Joab, ¿acaso por una persona vos vas a destruir toda esta ciudad? ¿Que acaso vos tenés ganas de matar gente? ¿Por qué no venís y hablas? Primero mandá a alguien en son de paz.
y si la ciudad no quiere hacer la paz con vos, entonces ahí la atacás. Pero empezar atacando sin siquiera tratar de dialogar con la gente de la ciudad, sin tratar de dialogar con los dirigentes de la ciudad. Entonces Joab le dice, no, yo de ninguna manera iba a atacar sin dialogar. ¿Qué propones? Entonces fue esta mujer y habló con la gente de la ciudad y les dijo, miren, si nosotros no entregamos a Sheba ben Bichri, estamos todos muertos. Estamos protegiendo a quien está haciendo una revuelta en contra del rey. Entonces agarraron y entregaron la cabeza de Sheba ben Bichri a Joab y de esa manera se terminó esa revuelta. Con esto más o menos, en realidad no con esto porque lo que sí, hacia donde estoy apuntando, lo que quiero hacer el centro de esta clase, también está en Shmuel Bet, ¿sí? en el segundo tomo de Shmuel, pero básicamente en líneas generales la historia en Shmuel Bet, en el segundo tomo de Shmuel, se termina más o menos con esto. Después hay unos capítulos de más de diferentes temas que algunos los vamos a tocar después, pero en general termina esta historia acá. Hay también unas luchas más con los filisteos, con otros gigantes como Goliat, hermanos de Goliat, a quien también venció Israel, etc. Pero más o menos con esto termina Shmuel Bet. Vamos a Melahim, el próximo libro, Melahim Aleph, el primer tomo de Melahim, para poder ver cómo termina la vida de David Amelech hasta su fallecimiento y cómo le fue entregado el trono a Shlomo. Adoniau era otro de los hijos de David. Adoniau ben Hagit, hijo de Hagit, Hagit era una de las mujeres de David, decidió que él iba a ser el próximo rey. Había hablado con Joab ben Tzruya, otra vez Joab entra acá en la imagen. Joab quería una persona seguramente ya viendo que el rey estaba anciano, ya no tenía energía. El Naj lo describe como que no podía calentarse, David estaba con frío, como eso muestra debilidad, muestra una persona ya anciana. Bueno, entonces Adoniau aprovecha y dice, alguien tiene que hacerse cargo de todo esto, y él decide hablar con Joab ben Tzruya, que era el general a mano derecha, el ministro de seguridad de David, y también habló con Ebiatar a Cohen, era el sacerdote Ebiatar, también de la familia de Elías Cohen, y ellos lo apoyan, y él con el apoyo de ellos, y además era un muchacho lindo, apuesto, tenía fuerza, entonces él decide proclamarse como rey. Y él va a un manantial, se llama Ein Roglim, ahí en Rogel, en ese lugar, él decide proclamarlo. Se ve que se proclamaban los reyes a orillas del agua. Parece que el agua era importante para proclamar, para ungir a los reyes de Israel. Entonces él hace toda una fiesta, invita a la gente del pueblo y va muchos invitados de honor. ¿Todos para qué? Para proclamarlo a él y ungirlo como rey. David en ningún momento, él hizo correr la bolilla que él iba a ser rey, y el Naj nos cuenta, la Torá, acá el Tanaj, nos dice que en ningún momento David dijo nada, en ningún momento lo reprochó por eso, en ningún momento lo contradijo. Entonces la gente, el silencio de David se podía interpretar como que estaba otorgando y estaba dándole permiso a Adoniau que él sea el próximo rey. Pero había un hijo más que se llamaba Shlomo, jovencito, el joven Shlomo, no había sido invitado a esa unción de Adoniau como rey. Ni tampoco había sido invitado Tzadok, el sumo sacerdote quien había nombrado David, ni tampoco había sido invitado Natán Anabí, el profeta Natán. Entonces Natán Anabí, como ya lo vimos, lo encontramos en varias partes de la historia de David, él sabía cómo manejar los hilos, era muy, muy diplomático, y él decide hacer lo siguiente, va y le dice a Bathsheba, esposa de David, ¿sí? la famosa historia de Bathsheba, le dice, ¿viste que Adoniau está por reinar? ¿Lo están por proclamar rey? ¿Acaso David no te había prometido a vos, y acá nosotros nos encontramos con una promesa que antes no la conocíamos, ¿acaso David no te había prometido que tu hijo Shlomo iba a ser el rey? Anda, por favor, y decile a David, entra a lo de David, decile, ¿viste que reinó Adoniau y vos no dijiste nada y vos me prometiste? Y detrás tuyo voy a entrar yo. Y entonces cuando
él ya te haya escuchado a vos, yo voy a venir y voy a apoyar tus palabras y vamos a ver qué hace el rey. Entonces hace así, Bathsheba va a lo de David, el débil David, y le dice, vos no me viste que Adoniao escuchaste que Adoniao lo están ungiendo como rey, y vos sabías de esto, no dijiste nada, vos me habías prometido que Shlomo iba a ser rey, y ahora todo el pueblo lo está proclamando a él como rey, y de repente, y David dice ahí, es verdad, yo te prometí en nombre de Hashem que tu hijo Shlomo iba a ser rey, y cuando termina de decir esta palabra, de repente entra Natán, y le dicen a David, está Natán el profeta, y entonces David lo recibe a Natán, y Natán viene y le dice, el rey sabía que lo estaban ungiendo a Adoniau como rey, no me invitó ni a mí, ni a Shlomo, ni a Tzadok. ¿De qué se trata? Si usted sabe, bueno, pero nosotros no sabíamos nada. Entonces viene David, la manda a llamar a Bathsheba y le dice, yo te prometí que tu hijo, que nuestro hijo, Shlomo, iba a ser el rey. Entonces vayan, agarren, llamó a los Kohanim y les dijo, suban a Shlomo, móntenlo en el caballo del rey y llévenlo al Nahal Kidron, a un arroyo que había ahí en las afueras de Jerusalén, que fíjense ustedes, es muy interesante porque los dos lugares, el lugar donde lo están proclamando como rey Adoniau y el lugar donde David les dijo que proclamen como rey y unjan a Shlomo como rey, estaban tan cerca que se podía escuchar los gritos, digamos, la alegría de la gente de un lugar y de otro. Entonces baja todo el séquito del rey a Nahal Kidron, y le dice, para ungir a Shlomo Amelech, y tocan el shofar, y la gente dice, viva el rey Shlomo, y de repente la gente de Adoniau, la gente que estaba con Adoniau, empieza a escuchar gritos, y gritos de festejos ahí cerca, en el otro arroyo. Entonces, cuando viene el mensajero de Jerusalén a decir, el rey proclamó como rey a Shlomo, toda la gente de Adoniau se escapa y lo dejan solo, y Adoniau, por temor a que Shlomo le haga algo, porque en definitiva era como un estilo de revuelta también, él va va al Mishkan, va al tabernáculo, se toma del altar, al lado del altar no le podían hacer nada, entonces viene Shlomo, lo llama y le dice, no te preocupes, no te voy a hacer nada, mientras vos no des muestras de querer hacer una revuelta, de rebeldía, entonces yo no te voy a hacer nada, y así Adoniau, Shlomo le perdona la vida a Adoniau. Más adelante vemos que terminó cayendo Adoniau, terminó cayendo Joab, y así por orden de David, David le deja a Shlomo todo ya armado y le dice, mirá, fulano, con él tené cuidado, apenas puedas, si le encontrás algo, no vayas y mates por matar, pero si vos encontrás algo, a este liquidalo, al otro bajalo, a este mandalo, a este, y le dice todos los que estaban cerca del rey, porque David se había quemado con los más cercanos, él le dice, si vos querés tener un gobierno, un reinado tranquilo y en paz, como dice la palabra Shlomo viene Shalom, entonces vos, esta gente, sacátela de encima, y bueno, y así fue que Shlomo Amelech le hizo caso después a su papá, pero eso es el final de la historia. David fallece, ¿sí? Todo Israel llora por David. Y ahora vamos a ir a la parte central de esta clase, que es el dulce cantante de Israel, porque David Amelech nos dejó dos cosas básicas importantísimas para el judaísmo. Primero, todo el concepto del Mashiach viene de David, Mashiach ben David. El Mashiach es descendiente del rey David. Y también, principalmente, bueno, lo principal es el Mashiach, obviamente, porque todo conduce hacia ahí, pero también algo que nosotros vivimos en el día a día es el libro del Teilim, los salmos del rey David. ¿Y por qué en el día a día? Porque quizás muchos no saben que gran parte de los rezos de nuestro Sidur, gran parte de la liturgia judía está compuesta de salmos. Son salmos del rey David. Y cuando la persona necesita algo, necesita pedir por alguien, ¿cuál es el primer libro que toma y que agarra? Es el salmo, son los salmos. Es decir, el rey David nos dejó a nosotros un tesoro tan grande y tan importante que después de miles de años, de 3000 años, más o menos, no hice ahora cálculo, no me tomen la palabra, pero después de muchísimos años, todavía nosotros lo estamos utilizando, está en todas las casas, traducido en todos los idiomas. Entonces quiero tocar un poco el tema del Teilim. ¿Y por qué lo toco también?
Porque sobre el final de Shmuel Bet hay el cántico de David. Hay uno de los capítulos del Teilim, el capítulo 18, ustedes lo pueden ver también en el Shmuel Bet, en el capítulo 23, 22, me parece, de Shmuel Bet, del segundo tomo de Shmuel, que es el capítulo 18 del Teilim, en el que nosotros vemos algo, digamos, vemos cómo era la cualidad, una de las grandezas, las cualidades grandes del rey David. Yo acá, el capítulo 18 es muy largo, no lo traje todo, más o menos dividí, tomé algunos versículos para ver de qué se trataba, y lo vamos a explicar, y vamos a ver por qué el rey David era tan grande, y por qué tuvo tanto éxito, cuál era el secreto del éxito del rey David, qué es lo que vio Dios en ese pequeño Admoní. Hay quienes dicen, traducen Admoní como pelirrojo, rojizo, hay quienes lo interpretan de otra manera, pero ese muchachito que estaba pastoreando el ganado de su padre, ese joven que no era reconocido por su padre y era, ya no voy a repetir todo, la historia difícil, la dura historia del rey David. Fui extraño en los ojos de Nojri, Libnei y mí, yo era como extraño en los ojos de los hijos de mi madre, o sea, los hermanos lo despreciaban, el padre lo despreciaba. ¿Sí? En Beabón Jolalti, me concibieron por pecado, eso era lo que creía el rey David. Y toda la vida fue, y después una vez que hasta que por fin lo habían ungido como rey, de repente lo mandan a llamar al rey David para que le toque el arpa al rey Shaul y lo tranquilice, y David va y lo hace con todo el amor del mundo, y de repente Shaul, de estar tan cerca de David, pasa a odiarlo. ¿Por qué? Porque David decidió luchar contra Goliat. O sea, él se hizo cargo de la guerra más difícil que tuvo Israel en ese momento, en esa época. Ese jovencito, ese muchacho que parecía débil, terminó venciendo a la persona más fuerte del enemigo, al guerrero más fuerte del enemigo, y por eso, de repente, recibió el odio de Shaul y la persecución, porque la gente lo empezó a querer a David, y él nunca le tocó un pelo a Shaul, ni siquiera se le pasó, se le cruzó por la mente, y nosotros lo vamos a ver en este capítulo. En ningún momento, y después todo lo que pasó con sus hijos, y lo que pasó con Absalom, y todo, David no tuvo una vida fácil. No tuvo una vida fácil. Los que estudiamos la historia de David nos damos cuenta que uno le dice, el rey David lo ve como el gran rey que tiene, pero David tuvo una vida muy difícil, muy dura. Aún así, nosotros vemos que David hizo de cada dolor, de cada desafío, de cada prueba que Dios le puso en el camino, él hizo un cántico para Hashem. Él hizo algo, un rezo de alabanza a Hashem. Y esto es lo que nosotros vemos en el final de los días, nos dice el Naj, David ya no iba a la guerra, David ya estaba en su palacio, en su trono en Jerusalén, y él compone este Teilim, compone este salmo, y después yo le voy a dar dos opiniones sobre si era un salmo que compuso en el final de sus días, o si era un salmo que lo compuso al principio, y de las dos opiniones podemos aprender algo. Dice así, para el director del coro, el servidor de Hashem, David se hace llamar servidor de Hashem. No el rey David, el servidor de Hashem, de David, quien pronunció las palabras de este cántico para Hashem. Escuchen bien, un cántico es algo positivo, es algo de alabanza. Cuando él pronunció estas palabras de cántico para Hashem, en el día en que Hashem lo salvó de la mano de todos sus enemigos y de mano de Shaul. Pero uno puede pensar que después de que Hashem lo salvó, entonces David hizo todo este cántico una vez que ya estaba tranquilo en su reino, pero nosotros vamos a ver dentro de los versículos de este salmo, o de este capítulo de Naj, que no fue así. David entonaba cantos de alabanza y pedidos a Hashem en el momento más difícil. Y sigue diciendo, David dijo, te amaré Hashem, mi fuerza. Lo llama Dios, Hashem lo llama mi fuerza. Yo te amaré y vos sos mi fuerza. Todo mi poder, mi fuerza, sos vos, Hashem. Hashem es mi roca. Roca es algo, nosotros lo tenemos mucho en la Torá, es algo que representa fuerza. Fuerza de resistencia, así roca. Es dura. Hashem es mi roca, mi fortaleza y mi liberador. Mi Dios, mi roca de vuelta en quien me refugio. Hashem es mi escudo y el sol del cuerno de mi salvación. El cuerno también representa fuerza. El cuerno de mi salvación. Mi baluarte, le dice David a Hashem.
a aquel que es alabado, Hashem, yo clamé. Y una vez que clamé, escuchen esto, Hashem clamé, y enseguida, acá yo después del i, le agregaría el enseguida, de mis enemigos fui salvado. Es decir, David no se acordaba de Dios una vez que ganaba, o si perdía. Él en cada momento se acordaba de Dios. También cuando estaba en el momento de aprietos, él clamé a Hashem y enseguida fui salvado de mis enemigos. Los estertores de la muerte me envolvieron y torrentes de hombres impíos me asustaron. O sea, yo estuve en el momento casi en la muerte, en el abismo. Los dolores de Sheol, Sheoles abismo me rodearon. Las trampas de la muerte me enfrentaron. Pero en mi aflicción yo le clamé a Hashem. Al Dios de mi salvación imploré. Él oyó mi voz desde su santuario, es decir, desde donde está Dios, desde el lugar sagrado, desde su trono celestial, y mi clamor a él llegó a sus oídos. Entonces David muestra en este versículo cómo Dios escuchó siempre su aflicción, siempre escuchó sus rezos, escuchó sus pedidos. Pero David, el gran, poderoso David, con todo su ejército, las luchas, las batallas que él hizo, todas las guerras que él ganó, él amplió y ensanchó las fronteras de Israel. Otro rey hubiese dicho, miren mi poder. Y de hecho, ¿cuántos monumentos hay en el mundo demostrando el poder de monarcas, el poder de reyes y de tiranos? ¿Cuántos? Cada rey que ganaba una guerra quería perpetuar ese honor, ese poder, ese orgullo por medio de un monumento. Pero no David. David no. Es más, no solamente que él no lo hizo, no construyó monumentos para mostrar su gloria, sino al contrario, el monumento que David construyó es este libro, el libro de Tehilim. En el libro de Tehilim, David puso su monumento. ¿Y cuál era su monumento? Estas palabras, lo que vamos a leer ahora. Él envió sus saetas y los dispersó, no yo. Hashem fue el que dispersó a mis enemigos. Muchos relámpagos y los perturbó. Torrentes de agua se tornaron visibles. Los cimientos de la tierra quedaron al descubierto por tu reproche, Hashem, por la respiración de tus fosas nasales. Es decir, Hashem demostró toda su fuerza contra mis enemigos. Él envió de lo alto y me tomó, él me rescató. Me retiró de las aguas profundas, me salvó de mi poderoso adversario y de mis enemigos cuando fueron más fuertes que yo. Él es el que me salvó. Ellos me enfrentaron en el día de mi infortunio, mas Hashem fue mi sostén. Me trajo a espacios libres. Acá David le reconoce a Dios que toda su salvación fue gracias a él. Hay algo que no dije al principio, voy a volver a la anterior. Arriba dice, quien pronunció las palabras de este cántico para Hashem en el día en que Hashem lo salvó de la mano de todos sus enemigos y de mano de Shaul. David separó Shaul del resto de los enemigos. Hay quienes interpretan y dicen que Shaul era el peor enemigo y por eso lo separó como diciendo mis enemigos y Shaul, o sea que lo más. Pero hay otros que me gusta más y me parece también que coincide con todo lo que estudiamos sobre David y Shaul, el respeto que David le tenía a Shaul. Estaban mis enemigos, pero estaba Shaul. Shaul no era mi enemigo. Shaul no era mi enemigo, era un rey, yo merecía respeto, era mi rey, como dice David en varios lugares, él se casó con la hija del rey. Entonces, él también lo perseguía y también Hashem lo salvó de las manos de Shaul, pero no era el enemigo de David. Bueno, vuelvo a este párrafo y paso una diapositiva más. Seguimos con este versículo, con este Tehilim. Hashem se fijó en mis acciones. ¿Sí? ¿Por qué Hashem ayudó a David? ¿Cuál era el motivo? Dice David, y nos da a nosotros también una enseñanza y una lección. Es ¿por qué Hashem hizo todo esto por mí? ¿Por qué? ¿Qué tengo yo que no tienen los demás? Entonces dice David, me liberó, pues me desea, Hashem me quiere. ¿Y por qué Hashem me quiere? Hashem me recompensó conforme mi rectitud. Me retribuyó de acuerdo con la pulcritud de mis manos. Es decir, yo fui una persona limpia frente a Hashem. Yo tuve rectitud frente a Dios. Nunca me desvié del camino de Dios. Pues cuidé las sendas de Hashem y no me aparté perversamente de mi Dios. Capaz que en otros lugares David dice, yo pequé frente a Dios, él reconoció sus pecados, pero reconocer y hacer teshuvá, arrepentirse es parte de las sendas de Dios, es parte de lo que Dios nos enseña a nosotros. Si vos cometés un error, volvés, retornás. Y eso lo hizo David. Pues todos sus juicios están delante de mí. O sea, Hashem me juzga tal cual soy.
y yo no me apartaré de sus decretos. Lo que Hashem, el juicio, el decreto que Dios haga, yo lo voy a cumplir. Nosotros lo vimos en la vida de David, cómo él cumplió y aceptó todo lo que Dios le decretó por sus errores. Yo fui sincero con él, cuidándome de mi pecado. Hashem me retribuyó conforme a mi rectitud, de acuerdo a la pulcritud de mis manos delante de él. Con el devoto, tú actúas con devoción. Con el hombre sincero, con sinceridad. Con el fidedigno, con lealtad. Y con los falsos, falsamente. Es decir, David acá nos está enseñando y nos está dando una lección de cómo maneja Hashem el mundo. Dios maneja el mundo en base a lo que es un reflejo nuestro. ¿Sí? Donde lo que nosotros hacemos, Hashem dice, el que se quiere purificar, yo lo voy a purificar. Y el que se quiere impurificar, lo voy a impurificar. Hashem espera, dice, hay un dicho que es, en el Teilim hay un versículo que dice Hashem tzilcha. Hashem es tu sombra. ¿Qué significa Hashem es tu sombra? Parece, digamos, si uno lo lee así nomás, parece como algo negativo. ¿Qué dice mi sombra? Mi sombra es algo como oscuro. Sin embargo, dice, creo que era el Baal Shem Tov, dice, que así como la sombra acompaña a la persona donde va, uno camina y tiene la sombra y la sombra va con él. Y si él levanta el brazo, la sombra levanta el brazo. Si él baja la cabeza, la sombra baja la cabeza. Viene David Amelech en el Teilim y nos dice, Hashem tzilcha, Hashem es tu sombra. Lo que vos hagas, Hashem va a hacer. Si vos querés cumplir mitzvot y te esforzás por ir en el camino de la rectitud, entonces Hashem te va a ayudar a lograrlo. Pero si vos decidís que querés hacer cosas malas, también vas a tener éxito en tus cosas malas. Porque Hashem te lleva al lugar donde vos querés estar. Él te ayuda. Y eso es lo que dice David. Si vos actuás con devoción, entonces con sinceridad, al hombre sincero con sinceridad, con el fidedigno con lealtad. O sea, Dios es igual que lo que la persona desea y quiere. Y también con estas palabras, David Amelech dice, él se refería también entre las interpretaciones de este Teilim, él hablaba de por qué no le hizo daño a Shaul. Porque ustedes imagínense escapándose de Shaul, estuvo a punto de matarlo y de encontrarlo Shaul. Sin embargo, David, en ningún momento, David lo tuvo 2 veces a mano, digamos, a estirar su espada y poder matarlo, sin embargo no lo hizo. Y quizás si él hubiese matado a Shaul, ya hubiese estado tranquilo, ya el enemigo no lo perseguía, la gente lo quería y lo proclamaba a David. Entonces, él se podría sacar un peso de encima matándolo a Shaul. Sin embargo, David no lo hizo. Y David le agradece a Dios por no haberlo hecho. Vos me ayudaste, Dios, a ser recto. Vos me ayudaste a no pecar y a no caer en ese tipo de cosas, en ese tipo de perversidad. Y sigue diciendo, él es responsable de mi éxito, pues tú salvas a la nación pobre, derribarán a los ojos altivos, los que son orgullosos. David, la característica de David era la humildad, lo vimos en varias oportunidades. Los ojos altivos lo derribarán, pues eres tú quien encenderá mi lámpara. Hashem, mi Dios, iluminará mi oscuridad, pues contigo destruyo una tropa, por mi Dios, o sea, ¿quién es mi poder? No soy yo. Mi monumento no soy yo, no es mío, es Dios. Contigo destruyo una tropa. Con mi Dios salto una muralla. O sea, con vos yo puedo saltar una muralla. Dios cuyo camino es perfecto. La promesa de Hashem es refinada. Él es un escudo para todos los que se refugian en él. Y con esto termina el capítulo 18. No lo leí entero, tiene muchos versículos más. Ahora seguramente cuando ustedes abran el Teilim, este Shabbat Mebarjim, se bendice el mes de Av, se acostumbra a leer todo el Teilim. Cuando agarran el Teilim, el Salmo, y lean las palabras de los Salmos, y vean, cuando dice, este Salmo lo dijo David cuando se escapaba de Absalom, su hijo, ustedes van a entender la historia, van a entender de qué se trata. Cuando lean este Salmo se van a dar cuenta de lo que es, cómo David expresaba en su vida todo lo que le pasaba en los Salmos. Ahora voy a ir un poco a comentar este Salmo. Más que a comentar es a decir, yo encontré 2 opiniones, más o menos entre los comentaristas, la opinión de Rashi, después vi la opinión de Abarbanel, que otros también están de acuerdo con él y la traen. Es que, según Rashi, este Salmo lo escribió David al final de sus días, ya estaba tranquilo, y él escribió esto como un rezo, como un agradecimiento a Dios por haberlo salvado de todos sus enemigos. Pero viene Abarbanel y le dice, no,
no es lógico. ¿Por qué? Porque hay algunas pequeñas diferencias gramaticales entre este cántico como está en el Naj y este cántico como está en el Teilim. Es decir, hay pequeñas diferencias. Y si David lo hizo una sola vez, al final de sus días, no deberían haber habido diferencias. Y además, ¿qué significa en el día? ¿Por qué no dijo en los días? ¿Qué es en el día? No hubo un día que Dios los salvó de todos. Hubieron varios días, o sea, cada de las persecuciones fueron muchas. Entonces dice Abarbanel que en realidad este salmo lo hizo el rey David al comienzo de sus días, al principio de todo, cuando en la primera persecución. Y David lo decía, este salmo, cada vez que él se sentía en aprietos, cada vez que él se tenía que escapar, tenía algún tipo de enemigo, alguien, él agarraba y decía este salmo. Es decir, él confiaba en Hashem, él sabía que él no iba a la guerra con su ejército, él iba a la guerra con Hashem, con Dios. Y él no se escapaba con los hombres que lo protegían y lo cuidaban. Él lo protegía a Dios y sus éxitos eran de Dios. Entonces, al final de sus días, como él hasta ese momento, este cántico lo había hecho para él personalmente, cuando ya estaba antes de fallecer, ya estaba anciano, ya estaba en su palacio, ya estaba tranquilo, no iba a guerras, había paz, él decide escribir, retocar algunas cosas en este cántico para que queden para nosotros. Es para entregarnos, como dije yo antes, este monumento, para perpetuar esta gloria de David, que en realidad es la gloria de Dios, para perpetuarlo y que queden entre nuestros rezos. Y dijo David, yo esto lo voy a arreglar, lo voy a mejorar un poco antes de publicarlo, como todo, siempre está el borrador y después está, antes de publicar uno le pone todos los arreglos. Eso es lo que hizo el rey David al final de sus días. Nos dio a nosotros el Teilim para que nosotros lo podamos leer y podamos sentir que también en los momentos de dolor, cuando nos sentimos apretados y perseguidos, ahí está Dios, como en cada etapa y etapa de nuestras vidas. Ese es uno de los mensajes más lindos de Abarbanel, es que esto lo acompañó a David en todo momento. Este era el rezo de David en cada persecución. En vez de estar pensando y llorando por qué se está escapando, ¿qué hacía David? Entonces imagínenselo a David ahí en el desierto de En-Gedi, donde está Yamamelach, escondiéndose en una cueva de Shaul o escapándose en otro salmo, ¿no? Escapándose de Absalom. Y uno dice, pero en ese momento estás concentrado en escaparte y capaz que pensando cosas malas del otro que te está persiguiendo. David no. David se conectaba con Dios. David creaba cánticos. David le ponía la pluma a su lengua y escribía esos cánticos. Neims Mirot Israel, el dulce cantante de Israel cantaba. David cantaba. Él dejaba que su alma fluya y se conecte con Dios porque él era su salvación. Él lo guiaba y él lo llevaba donde él quería. Y David se dejaba llevar. Lo vimos en la clase anterior. Si me tengo que ir de Jerusalén porque Absalom me está haciendo una revuelta, me voy a ir porque es lo que quiso Dios. No me interesa mi propio honor. Yo soy, como dijo al principio de este salmo, servidor de Dios. Eso era lo que era David, un servidor de Dios. Y lo voy a conectar con lo que sigue después, el próximo capítulo posterior a este cántico. Perdón, había una parte más que no terminé de leer. Por lo tanto, dice David, pide por sus descendientes. Por lo tanto, en este Salmo 18, te agradeceré entre los pueblos, Hashem, y a tu nombre cantaré. Él da gran salvación para su rey y hace benevolencia a su ungido, a David, y sus descendientes eternamente. Sus descendientes eternamente, rey David, se estaba refiriendo también a la casa de David, como le prometió Dios. La casa de David era la dinastía del rey David, hasta la eternidad, es decir, hasta que el Mashiach llegue y sea un rey eterno, donde ya no habrá más guerras, y ahora vamos a ver en el próximo capítulo que les voy a mostrar ahora. David deseaba ese momento de tranquilidad y de paz, y que Dios iba a cuidarlos eternamente. Entonces sigue cómo se inspiró el rey David para hacer el Teilim. En el capítulo 23 o 4, ya no me acuerdo bien, del Naj, de Shmuel Bet, siguiendo a este capítulo de Teilim, hay unos versículos al comienzo de ese capítulo, unos 6 versículos me parece, que son maravillosos. Y dice,
acá lo tengo, lo tengo escrito, las últimas palabras de David. Dice así, y estas son las últimas palabras de David. Estas son las últimas palabras de David. Dice el Talmud, pregunta, dice, si estas son las últimas, quiere decir que hubieron primeras. ¿Cuáles fueron las anteriores? Entonces, una explicación es que están relacionadas con el capítulo 18, que es el capítulo anterior que leímos. Capítulo 18 es del Teilim, ¿no? En el Naj es capítulo 22 o 23. Pero estas fueron las últimas palabras. Dice, lo voy a leer primero entero, todos estos versículos, y después vamos a ir desarrollando parte por parte, según una de las interpretaciones que encontré del Malbim. El Malbim era él vivió en el siglo XIX, fue uno de los comentaristas más profundos, digamos, del Naj, y leí una interpretación que me encantó y por eso la quiero compartir con ustedes. Hay muchas interpretaciones sobre esto, yo quiero enfocarme en esa, pero primero voy a leer así todo el texto. Y estas son las últimas palabras de David. El dicho de David, hijo de Ishai, y el dicho del varón levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, y el dulce cantante de Israel. Esta es la raíz de Nehem Mirot Israel. Cuando ustedes escuchan sobre David, el dulce cantante de Israel, bueno, este es el origen de esas palabras. El Espíritu del Señor habló por mí, dice David, y su palabra estuvo en mi lengua. Dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel diciendo, el que gobierna entre los hombres debe ser justo, gobernando desde el temor de Dios. Así será como la luz de la mañana cuando brilla el sol, una mañana sin nubes, cuando el brillo que sigue a la lluvia crece la hierba de la tierra, hace crecer la hierba de la tierra. Porque mi casa no es así con Dios, porque un pacto eterno Él ha hecho conmigo, bien arreglado en todo y seguro, y toda mi salvación y todo mi placer están delante de Él, porque Él no brotará otro en el trono. Pero los malvados son todos como espinas empujadas, los cuales no se pueden tomar en la mano, pero si un hombre los toca, debería estar armado con hierro y el bastón de una lanza, o sea, para no pincharse, y con fuego serán quemados por completo en su lugar. Después de esto sigue otra cosa, empieza a nombrar todos los giborim, todos los nombres de los soldados fuertes y las hazañas de cada uno de ellos, de David, los que lo acompañaban, pero estas palabras están relacionadas con lo anterior. Y dice el Malbim lo siguiente. ¿En qué se inspiró? ¿Qué dijo? O sea, cuando David escribió el Teilim, ¿qué es lo que estaba escribiendo en el Teilim? Según el Malbim, David escribió, en el Teilim vamos a encontrar tres cosas en David, tres momentos en la vida de David, o quizás David hablando de tres etapas de su vida, o dos de su vida y una del futuro. Entonces dice así, el comienzo de los versículos era el dicho de David, hijo de Ishai. Es decir, que a veces nosotros encontramos en los Teilim cuando David los compuso, él era el simple David, hijo de Ishai, el pastor, antes de ser rey, era el muchachito joven, ahí ya David escribía Teilim, ahí ya David le cantaba a Dios, él entonaba cánticos y se conectaba con Dios. Por eso él dice el dicho de David, hijo de Ishai. Pero a veces también en el Teilim hubieron otras etapas. El dicho del varón levantado en alto es decir, cuando le dieron un cargo, lo levantaron en alto, el varón levantado en alto, que es el ungido del Dios de Jacob, es decir, cuando David ya se transformó en rey. Ahí también ahí tenemos Teilim, momentos de la vida de David como rey. Y por último también, el dulce cantante de Israel, que eran los Teilim, que David no lo compuso como una biografía de su vida, sino como una herramienta para conectarse con Dios que David nos entregó y nos dejó a nosotros. Es la herencia de David a su pueblo, a su tan amado pueblo, al pueblo de Israel, es el libro del Teilim. Por eso el dulce cantante de Israel. Porque hoy nosotros agarramos el Teilim del rey David y nos inspiramos en sus versículos. El capítulo 23, cuánta gente lo lee y cuánta gente se inspira hasta las lágrimas del capítulo 23. Hashem roí lo exar, nada me ha de faltar. Vinote Arbitzein ni al Memenujot en Alene, Hashem me va a acompañar, Él es mi callado, Él es mi salvación. Es decir, ese es el dulce cantante de Israel, el rey David puso en el Teilim, pensó en nosotros cuando escribió ciertas partes del Teilim, ciertos Teilim, ciertos cánticos y alabanzas,
pensó en nosotros, pero también en sus dificultades, también en sus desafíos pensó en nosotros. Que así como Él lo superó porque se apoyó en Hashem, nosotros también podemos superarlo si nos apoyamos en Hashem. Y después David empieza en el resto de los versículos que leímos antes, David habla también del futuro. Él, como una profecía, el Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Es decir, el Espíritu de Hashem, cuando yo hice el Teilim, no es solamente que el Espíritu de Hashem me inspiró, porque existe gente que se inspira, artistas, se inspiran en algo, pero ellos ponen sus propias palabras. ¿Sí? Yo me inspiro en algo, pero cuando me siento a escribir, escribo lo mío, lo personal. Viene David y dice, el Espíritu del Señor habló por mí. Su palabra estuvo en mi lengua, es decir, no solamente me inspiré, sino también que Él habló a través mío. Es decir, David dice que en el Teilim ni siquiera el Teilim se lo atribuye. David no dice el Teilim es mío, dice no, yo no es mío, es lo que me brotó, lo que Hashem puso, lo que Hashem habló por medio de mi lengua, lo que Hashem habló por medio de mi boca. En eso se inspiró en el Teilim. Y sigue diciendo, ahora sí habla de una profecía sobre su descendencia. Sigue diciendo el versículo, dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel diciendo, o sea, hablándome a futuro, me dijo lo que va a pasar. El que gobierna entre los hombres debe ser justo, gobernando desde el temor de Dios. Y explica sobre esto el Malbim. Dice acá, hay una profecía sobre el Mashiach. El Mashiach tendrá dos características. Primero, él, el que gobierna entre los hombres y todos le harán caso. O sea, que cuando llegue el Mashiach no habrán luchas y peleas, sino el Mashiach va a traer la palabra de Dios, va a traer la ética divina, la ética de Dios, la moral, le va a enseñar a todos los pueblos, a todas las naciones, a todos los reinos, y no va a haber un reino que le discuta al Mashiach, sino que la palabra de Hashem, la divinidad va a estar en este mundo de una manera absoluta. Eso es el que gobierna entre los hombres, debe ser justo, ahí le pone el Malvin, el debe ser justo lo manda para poner la coma antes. Dice, el que gobierna entre los hombres. Primero el Mashiach va a gobernar entre los hombres, entre todos los hombres, sin que haya alguien que se le subleve. Pero también, dice, debe ser justo, gobernando desde el temor de Dios. El Mashiach tiene que tener una característica. Tiene que ser un gobernador, un rey, que gobierne desde el temor a Dios. Es decir, no desde su orgullo, desde su ego, sino desde el temor a Dios, porque Dios me puso como guía, Dios me puso como rey, y eso es lo que yo tengo que hacer. Y como le dijo hay un libro, Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yehuda Levi, no Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yehuda Levi, un filósofo español, escribió, autor del libro Kuzari, muy interesante, los que lo quieren leer. El libro de Kuzari, él plantea, es una historia, no es verídica, digamos, es como una novela, digamos, que él escribe respondiendo a filósofos y a la religión cristiana y a la religión musulmana. El rey de Kuzar decide buscar la verdad. Él decide buscar, él tuvo un sueño, que en el sueño le dicen que él tiene que buscar que lo que él estaba haciendo era errado y que él tiene que buscar la religión, digamos, correcta. Entonces él se encuentra con un filósofo, después se encuentra con un cristiano, después con un musulmán y al final se encuentra con un judío y cada uno le dice le expone sus creencias, sus ideologías y él las va rechazando. Él dice, no, pero esto encuentro tal y tal cosa, tal y tal problema en esto, tal y tal, hasta que llega el judío. Cuando llega el judío, él se da cuenta que el Dios de Israel, el Dios de los judíos, o sea, la fe judía es la fe verdadera y él decide convertirse él y todo su reino en judíos. Eso es más o menos el resumen de todo el Sefer HaKuzari. Pero en un momento, el amigo del rey le dice al rey de Kuzar, le dice lo siguiente: el que se gobierna a sí mismo es apto para gobernar a los demás. Es decir, si vos tenés un autodominio, si vos podés dominar tus pasiones, tus deseos, tus anhelos, te podés dominar, vos tenés un dominio propio, recién ahí vos podés gobernar sobre otros. Pero si vos sos una persona que reacciona, una persona que no se puede dominar, entonces nunca vas a poder dominar a los demás. Y esa es una de las características del Mashiach, según nos dice acá David Amelech, según la interpretación del Malvin,
que el que gobierna entre los hombres debe ser justo y gobernando desde el temor de Dios. Si él no puede gobernar desde el temor propio a Dios, entonces él no puede gobernar tampoco a los demás. Nos sigue diciendo en estos versículos el rey David, habla del brillo en la era del Mashiach. Así será en ese momento, cuando llegue el Mashiach, como la luz de la mañana, cuando brilla el sol. Explica el Malbim, vieron al amanecer, empieza a haber luz, pero todavía no se ve el sol. Y como no se ve el sol, hay cierta claridad, pero todavía no está el brillo del sol, todavía no hay una luz fuerte. Hay que esperar. Es paulatino la luz, el sol va saliendo paulatinamente. Viene el rey David y dice, cuando llegue el Mashiach, mi descendiente, el Mashiach, la luz de la mañana va a ser como cuando brilla el sol, es decir, no va a ser paulatino, directamente va a brillar el sol con todo su esplendor. Pero también va a ser una mañana sin nubes, porque a veces puede salir el sol, pero hay nubes. Y las nubes opacan el brillo del sol, oscurecen el brillo del sol. Entonces dice, va a ser una mañana sin nubes, cuando por el brillo que sigue a la lluvia crece la hierba de la tierra. Es decir, acá él está hablando de otros reinos que en su reinado, el rey David, tuvo que, digamos que crece la hierba de la tierra, se refiere a otros reinos que tuvieron que emerger desde la tierra, que eran necesarios, y tuvieron que emerger de la tierra, y por eso, mientras tanto, mientras brillaba el sol, de repente tuvo que venir una nube para que caiga lluvia, y esa lluvia haga crecer la hierba. Es decir, tuvieron que haber etapas de oscuridad en la historia de David, en el reino de David, para que crezcan otros reinos. ¿Sí? Es como la nube con lluvia que pasa, que en realidad oscurece el brillo del sol, pero es necesaria para que crezcan las hierbas. Las hierbas son otros reinos. Porque mi casa no es así con Dios, dice David. O sea, eso es lo normal, pero cuando llegue el Mashiach, cuando mi casa se refiere a mis descendientes, al rey Mashiach, mi casa no es así con Dios. Porque un pacto eterno Él ha hecho conmigo. O sea, no va a pasar ninguna nube haciendo crecer y elevando otros reinos que no sea el nuestro. ¿Por qué? Porque un pacto eterno Él ha hecho conmigo. Bien arreglado en todo y seguro. Es decir, cuando llegue ese reino, cuando se arregle el reino del Mashiach, cuando llegue el Mashiach va a estar seguro. Es decir, va a haber seguridad y no va a haber nada fuera de eso. O sea, del apego a Dios, de la divinidad, del mensaje de Dios hacia todas las naciones del mundo. Y toda mi salvación y todo mi placer están delante de Él, porque Él no brotará otro en el trono. Es decir, no van a haber otros reinos, ¿sí?, que se comparan a ese pasto, y por lo tanto va a tener que haber oscuridad. En la época del Mashiach va a brillar siempre el sol, va a haber siempre luz, la luz de Hashem va a estar con todo su poder, y para todas las naciones, sin que se levante nadie en contra de eso. Y sigue diciendo el rey David, el mal va a ser erradicado también de la tierra, pero los malvados, o sea, la maldad, son todos como espinas empujadas. ¿Qué quiere decir espinas empujadas? Es como cuando una persona toca una espina y ¿qué es lo que hace? Se empuja. Empujada es decir que la persona reacciona y se va para atrás, o que empuja la espina con el pie para pasar. ¿Vieron cuando uno a veces tiene que caminar y hay espinas? ¿Qué es lo que hace? Pone el pie, lo pisa, lo corre, lo empuja para poder pasar. Los malvados son todos como espinas empujadas, los cuales no se pueden tomar en la mano. Nadie los puede tocar, ¿sí? Pero si un hombre los toca, debería estar armado con hierro. Es decir, vos necesitas ponerte algo en la mano para poder tocarlo. Y el bastón de una lanza. Y con fuego serán quemados por completo en su lugar. ¿Qué quiere decir esto? Vemos abajo, en el texto de abajo dice, la maldad será como las espinas de las que todos se alejan y nadie puede tocar. Cuando llegue el Mashiach. Es decir, cuando llegue el Mashiach, la maldad, todos se van a alejar, nadie la va a poder tocar. Pero si un hombre las toca, y debería estar armado con hierro y el bastón de una lanza, es decir, aquel que supuestamente, si uno puede llegar a pensar que alguien puede venir y armarse en armas y levantarse en armas y empezar, si vos necesitas el hierro y el bastón de una lanza, tampoco vas a poder. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la profecía? Que todas las armas, cuando llegue el Mashiach, todas las armas se van a convertir en herramientas de arado y de trabajo de la tierra. O sea, vamos a agarrar e invertir, en vez de invertir en armas, vamos a invertir en comida, vamos a invertir en bienestar. Entonces,
La persona que necesite tocar las espinas, o sea, la persona que quiera acercarse al mal, no va a poder, porque el mal ya va a estar erradicado, ya no va a haber armas, ya no va a haber maldad, ya no va a haber herramientas para hacer el mal. Entonces, ¿qué es lo único que va a quedar? Con fuego serán quemadas las maldades por completo. Es lo que dice, con fuego serán quemados por completo en su lugar, se refiere también a la maldad. ¿Sí? Cuando llegue el Mashiach, ya se va a erradicar, se va a ir toda la maldad, y creo que con esto termina el rey David, las últimas palabras de su vida, y este es el mensaje que David nos da, el apegarse a Dios. Fue una persona fiel a Dios, fue un rey que reinó no desde su egoísmo, no desde su orgullo, no desde su egocentrismo, no desde su soberbia, no desde su arrogancia, sino todo lo contrario, desde la humildad y el apego a Dios. Y si alguien quiere decir, pero David Amelech, el rey David también cometió errores, está bien, digan, o sea, pueden decir que cometió errores, pero también se arrepintió de esos errores. Lloró, ayunó, se autocastigó él por los errores que él cometió, pero nunca se despegó de la palabra de Hashem, nunca se despegó de ese amor y de esa conexión que él tuvo con Hashem. Por eso vuelvo yo al principio de todo, cuando fue Shmuel a Naví, el profeta Shmuel a ungir a uno de los hijos de Ishai, y pasaban todos grandes, fuertes, lindos. Siete hijos de Ishai pasaron uno detrás de otro, uno mejor que el otro. Pero Dios no le dio la orden a Shmuel de ungirlos, hasta que vino el más chiquito, David, que ni siquiera estaba ahí. Y Dios le dijo a Shmuel algo muy interesante. Dijo, las personas pueden ver el paquete. Las personas miran los ojos, miran la cara, miran la belleza, miran lo superficial. Pero Hashem ve lo que hay dentro. ¿Sí? Hashem ve la estatura de la persona, pero no la estatura física, sino la estatura espiritual de la persona. Y él fue y eligió de la casa de Ishai, entre todos sus hijos, lo sacó así. Matzati David, encontré con una metziá, como alguien que encuentra algo de repente, encuentra algo y se pone contento y feliz por haberlo encontrado, un estilo de encontré a David dentro de todos, lo encontré a David, mi siervo. ¿Por qué? Porque Dios pudo ver en David ese apego y esa fuerza, esa unión con Dios y esa aspiración a un mundo mejor, a un mundo sin maldad. Sí, es verdad que sus manos estuvieron manchadas de sangre y por eso no pudo construir el Bet HaMikdash. Pero sus manos estuvieron manchadas con sangre para poder construir un Bet HaMikdash, para poder tener una tierra en paz, para poder ir y dar la alabanza a Dios en el lugar que le corresponde. Como voy a citar también otra de las cosas que estudiamos en las charlas anteriores. El rey David dice, yo estoy sentado en una casa de cedros y el Aarón de Hashem está en una carpa. Yo estoy en la comodidad de mi hogar y el Aarón, el arca de Dios con las tablas de la ley, es decir, el concepto no es la materia, no el arca en sí, está hablando de la Torá, la ética divina, lo que nosotros, la espiritualidad está en una carpa. David quería construirle una casa mucho mejor que la suya para Dios. Ese era el rey David. Y por eso de él sale a quien tanto nosotros esperamos, al Mashiach. Que Mashiach llegue pronto. Ahora estamos en las 3 semanas del duelo justamente por la destrucción del Beit HaMikdash. Fíjense ustedes cuándo estamos terminando la historia de David, en las semanas en las que se destruyó el templo. Y el templo se destruyó, el gran templo del Beit HaMikdash en Jerusalén se destruyó por odio sin sentido, por peleas sin sentido entre hermanos. Y dicen nuestros sabios, el Beit HaMikdash será construido por amor gratuito, por amor sin un sentido. Es decir, no voy a ser amigo del otro porque me hace bien, no voy a ser amigo del otro porque me da algo, sino voy a ser amigo de él como era David y Jonatán. David y Jonatán nos dicen nuestros sabios en el Pirkei Avot, David y Jonatán son la muestra de un amor que no dependía de otra cosa. No dependía de nada, porque Jonatán amaba a David a pesar de que él era el heredero natural del
del reino de Saúl, era el heredero natural de su padre. Aún así, él amaba a David, y David amaba a Jonatán, y ellos hicieron un pacto de hermandad entre ellos dos. Esa hermandad es la que va a construir el Beit HaMikdash, esa hermandad entre nosotros, entre las personas, entre la gente, dejando todo mal de lado, dejando todas el egoísmo y el egocentrismo de lado para poder unirnos entre las personas y poder construir el Beit HaMikdash. Que así sea, Bezrat Hashem, que en honor a este estudio y al rey David, a David Amelech, podamos ver la casa que él tanto anheló, la podamos ver reconstruida. Amén. Y bueno, quiero ya que terminar esta clase invitando a todos. Este Shabbat se cumple 26 años, según calendario gregoriano, del atentado a la AMIA. Y nosotros vamos a tener el martes que viene, martes 21 de julio, a las 20 y 30 horas, en exclusiva para la Quilá de Salta. Pueden obviamente unirse los demás, pero lo que les quiero decir es que lo organizamos desde la Quilá de Salta y él va a hablar para la Quilá de Salta. El papá de Paola, que era una chica que falleció en el atentado a la AMIA. Luis Chisevsky también trabajó en AMIA, la esposa se salvó también del atentado a AMIA, así que los esperamos a todos el martes 21 de julio a las 20:30 horas. Acá tienen el ID, y para que sepan también es el mismo link que de estas clases, pueden entrar y ahí también van a entrar directamente a ese Zoom. Bueno, me gustaría ahora, voy a frenar esto, voy a abrir los micrófonos y me gustaría escuchar como conclusión, si se animan, que ustedes me digan qué se llevan de estas clases, qué se llevan del rey David para sus vidas, para nuestras vidas, algo en lo que se inspiraron. Así que adelante, están los micrófonos abiertos. Adrián. ¿Nadie se inspiró? ¿O tienen vergüenza de A mí hablar? me gustaría decir Dale, adelante. algo que dijiste hoy, lo nombraste en otras clases, que el rey David también, y lo charlamos entre nosotros muchas veces, pero hoy como me volvió a remarcar el tema, que David tuvo sus errores y reconoció los errores y asumió responsabilidad, que es lo primero, y después siguió corrigiéndolo. Y la pregunta no es si uno se cae, la pregunta es cómo uno se levanta. Así que un ejemplo bueno. Así es. Es muy lindo lo que dijiste, que no importa cuando uno se cae, es cómo uno se levanta, eso es lo más importante. Levantarse, ahí está todo, ahí está la teshuvá, es algo preciado, un regalo que Hashem nos dio a nosotros, ese arrepentimiento. En realidad la palabra teshuvá no es solo arrepentimiento, es retorno, es retornar a lo que es una en esencia. ¿Alguien más quiere decirnos algo? Bueno, me escriben en privado todos, no sé por qué. ¿Está activado el chat o no? O solo para... está solo por eso siempre me escriben solo en privado, ahora entiendo. A ver cómo se hace para activar el chat, no sé cómo se hace. Bueno, a ver un momento, igual voy leyendo. Acá me estaban diciendo que tenían varias preguntas. Ahí está, ahí lo activé. Dice que te iba a hacer un par de preguntas, pero a medida que fuiste dando el shiur, me la fuiste respondiendo solo. Bueno, gracias. Otro me escribió, impresionante, qué palabras tan claras, amén, muchas gracias. Bueno, si nadie más quiere decir, compartir algo, entonces termino la clase. ¿Alguien más? Lo veo al doctor ahí acostado, tranquilo. El que se animó a poner la cámara. Muy bien, por eso lo veo. Pero me parece que está congelado, me parece que fue una foto con una cámara. José, ¿estás ahí? Bueno.
Bueno, buenas noches entonces a todos, gracias por estar y seguimos la semana que viene con otro tema. Así que terminamos, David, pero seguimos, ¿no? Acá no se terminan las clases. Los espero a todos, si Dios quiere, también el jueves que viene para las próximas clases. Buenas noches y saludos a todos. Chau, Safta, gracias por estar.